Bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo de Talca Podcast. Soy Ángel Font y junto a Benjamín Torrejón entrevistaremos a Constanza Gajardo, candidata a la Convención Constitucional de la lista Vamos por Chile en el Distrito 17. Ella pertenece a la Unión Demócrata Independiente y es abogada de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Constanza? Bien, ¿cómo están ustedes? Estoy muy contenta de estar aquí conversando con ustedes. Me encantan estos espacios de discusión, de diálogo. Creo que le hacen muy bien a nuestra democracia y a nuestro país, sobre todo en este año, que va a ser un año decisivo en conversación, en diálogo, en ponernos de acuerdo. Así que creo que es muy importante que desde el mundo de las universidades se generen estos espacios de conversación. La primera Muchas pregunta gracias. que queríamos hacerte, y que también es bastante interesante, es ¿por qué constituyente? Porque no es una fácil misión, o sea, fundar las bases de un país. Sí, es difícil, fue difícil haber tomado la decisión de querer ser constituyente. Yo les cuento, yo soy abogada de la Universidad Católica, yo estaba trabajando en la Superintendencia del Medio Ambiente, en el equipo jurídico del gabinete del Superintendente del Medio Ambiente, estaba en un trabajo que me apasionaba mucho porque me tocaba estar en conversación, en diálogo, en mesas de acuerdo con grupos que estaban muy afectados ambientalmente en sus territorios. Pero después de lo que pasó el 18 de octubre, yo creo que nadie se pudo quedar ajeno a la realidad nacional. Yo siempre tuve un interés nacional de los temas públicos, siempre estuve muy preocupada de lo que pasaba en los temas públicos desde muy chica, estuve vinculada con temas sociales. Mis papás son profesores, talquinos, yo soy talquina de toda la vida. Mi mamá ha hecho 45 años clases en el Liceo Santa Marta, mi papá ha hecho clases en varias universidades de la región, y eso hace que cuando uno es hija de profe, hace que uno, quiera o no quiera, está muy vinculada con los temas sociales, sobre todo porque ellos han sido muy dedicados a la labor de sus alumnos. Y eso me hizo ver que en Chile había muchas cosas que estaban mal, que estaban muy mal, y que yo había tenido la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades, después de haber estado siendo dirigente estudiantil en la Universidad Católica, y que tenía una cierta responsabilidad. Y esa responsabilidad generacional es una responsabilidad de la que no me podía no hacer cargo. A pesar de la comodidad en la que yo estaba en mi trabajo, desenvolviéndome profesionalmente, yo sabía que mi lugar no estaba ahí, sino que mi lugar estaba en el Maule, mi lugar estaba sirviendo en mi región, y por eso nosotros decidimos tomar una decisión que era en equipo. Y nosotros con José Tomás, con mi marido, nos decidimos venir al Maule, volver al Maule, y desde acá servir. Y por eso cuando se comenzó a hablar de la Convención Constitucional, yo renuncié a mi trabajo y me dediqué a estar en las juntas de vecinos, en las poblaciones, en las calles, conversando sobre lo que iba a ser el proceso constitucional. Al principio sin tener muy claro que yo iba a ir de constituyente, sino lo que a mí me interesaba mucho era que hubiera claridad respecto de esto que se había comprometido en este acuerdo transversal que hubo el 15 de noviembre del año 2015, que de una u otra manera no iba a terminar involucrando a todos, porque acá vamos a tener un proceso que va a ser aunque uno no quiera, a uno lo va a terminar involucrando. Vamos a tener un plebiscito de salida que va a tener un voto obligatorio. Por ende, yo siempre a las personas les digo que a ellos no les puede dar lo mismo, porque pueden que ellos no vayan a votar ahora, pero de todas maneras va a llegar algún minuto en que ellos se van a tener que involucrar de forma obligatoria con ese voto final. Y me pareció que era importante hacer una política más cercana, más desde la calle, que estuviéramos mucho más presentes conversando sobre lo que realmente pasaba en la discusión constitucional e intentando bajar toda esa discusión a la calle. Y ahí resultó que finalmente varios me dijeron, bueno, Constanza, tú estás interesada en este tema, te gusta, eres maulina, eres de aquí, tienes la pasión, la garra, ¿por qué no eres tú la que va a hacer el trabajo en vez de dejárselo a otro? Y así nos involucramos en este camino que ha sido muy difícil. Para los rostros nuevos en política es muy difícil involucrarse en política, sobre todo porque yo veo que en la región del Maule hemos siempre estado acostumbrados a que hay un grupo de políticos que son los mismos de siempre, y que ahí están sus hijos, su familia, y para una persona que viene de afuera de ese mundo político, intentar ocupar un espacio es muy complejo. Así que ha sido difícil, pero creo que la nueva generación, los jóvenes, no podemos quedarnos fuera de este proceso que va a ser probablemente el proceso de acuerdos y de conversaciones más relevantes que vamos a tener como país. Bueno, como lo has dicho, eres una cara nueva en la política.
Probablemente personalmente no haya escuchado tu nombre de la región. Y dentro de este acuerdo constituyente que se logró dar en noviembre del año pasado, em, o sea, del año 2019, estamos en 2021 ya, esa esta duda como Sí. la posición identitaria de del partido en que representa de la UDI fue apelar a rechazo. No sé si tú compartes esa opinión con tu partido, si estás de acuerdo, votaste rechazo, votaste apruebo, convención constitucional, de acuerdo a esos Sí. temas bien Oye, polémicos. agradezco la pregunta, bien directa. Miren, yo no me involucré en la campaña del apruebo y del rechazo. En ese minuto, hasta ese minuto yo creo que yo no había entendido la dimensión de todo esto. Yo personalmente no hice campaña porque sentí que habían argumentos buenos para mantener la constitución. A mí me parece que nuestra constitución no es una mala constitución, me parece que es una constitución que ha permitido darle progreso a nuestro país, pero de todas maneras es imposible decir que hay cosas en que no se ha avanzado, también por culpa constitucional y por culpa de los vicios de la política, habiendo usado muchas veces el Tribunal Constitucional como una tercera cámara. Eso es una realidad y por eso había de parte de la ciudadanía mucho odio y mucho disgusto respecto de la Constitución de 1980, porque los parlamentarios utilizaron de forma muy mala a veces la Constitución. Yo personalmente, a pesar de no haber hecho campaña por ninguna de las dos y por haber considerado que habían argumentos buenos y malos para los dos lados, yo fui a votar ese día rechazo. Yo consideré que la clase política nos estaba jugando un engaño. Yo así lo sentí en ese minuto. Sentí que la clase política una vez más se estaba poniendo de acuerdo para salir por una vía que no era lo que la gente estaba pidiendo en la calle. La gente estaba pidiendo que las demandas más urgentes sean solucionadas de forma rápida y eso no lo íbamos a lograr con el debate constitucional. A mí me parecía que era darle como una salida correcta, pero una salida alejada de lo que se estaba pidiendo en la calle. Y yo siempre sentí que el debate constitucional se llenó de mucha esperanza, de mucha expectativa, de cosas que después en la práctica no se iban a poder dar en concreto. Yo por eso fui a votar ese día personalmente rechazo y me impresionó muchísimo el 80-20. Lo debo decir, me impresionó mucho porque yo creo que en ese minuto la población tenía muchas expectativas respecto del proceso constitucional, y hoy día esas mismas expectativas yo no las veo en las calles porque la gente se ha empezado a dar cuenta que el proceso constitucional va a ser un proceso complejo, difícil, que probablemente no va a durar un año, que va a ser muy difícil que dure un año porque son muchos los temas que se van a discutir y que la atención estuvo centrada ahí y no estuvo centrada en los otros debates que son urgentes, como por ejemplo en materia de pensiones, donde después del acuerdo nunca se avanzó más en materia de pensiones y tenemos desde esa fecha en el Senado durmiendo el proyecto de ley en materia de pensiones. Entonces, a mí me parece que esa ha sido una responsabilidad de parte de la política. Espero que hoy día la Convención Constitucional, y de verdad de corazón lo espero, que la Convención Constitucional esté a la altura de lo que merece el proceso, esté a la altura de las expectativas de la ciudadanía, porque si no vamos a seguir jugando con las expectativas ciudadanas, lo cual a mí me parece muy grave. Así que yo en esta materia estoy a favor de lo que ha dicho la derecha en general. Ahí la derecha también estuvo un poco dividida, tenía voces, pero en general hubo un voto de rechazo por distintas razones. La mía en particular fue que yo consideré que esta no era la salida para todas las demandas que se estaban pidiendo y que quizás el proceso constituyente puede implicar incluso un retroceso, como lo hemos visto en materia de pensiones, a las ayudas que las personas estaban pidiendo, a los cambios que las personas estuvieron pidiendo de forma muy clara en la calle. Respecto a este mismo tema, yo creo que todo Chile, incluyendo Talca, yo estuve en Talca cuando ocurrió el 18 de octubre, em, algunos dicen que la violencia se apoderó de las calles y logró este acuerdo. Muchos estaban en contra de este acuerdo. No sé si... o sea, obviamente todos condenan la violencia, pero hay algunos que, por ejemplo, yo estoy levemente de acuerdo con ese estallido social que se logró y directamente preguntarle si está de acuerdo con ciertas expresiones de marchas, manifestaciones, la violencia que ocurrió en Talca en sí, los primeros días en realidad la represión fue a nivel nacional, incluido en Talca, y no sé qué opina sobre eso, sobre esos puntos de vista que conllevan una constitución. Sí, mira, varias cosas respecto a lo que dijiste. Lo primero es que hay algunos grupos políticos que no estuvieron de acuerdo con el acuerdo que se firmó el 15 de noviembre, y fue súper expreso porque algunos partidos políticos no firmaron. El Partido Comunista no fue a firmar el acuerdo del 15 de noviembre, esa es una realidad.
Y lo que pasa hoy día es que hay algunos grupos que siguen en desacuerdo con ese acuerdo que se hizo y con los resultados posteriores del plebiscito. Y ahí también un llamado de realidad y un llamado a avanzar y ponernos de acuerdo. La ciudadanía fue súper clara en el 80%. ¿Qué nos queda a nosotros? Respetar el acuerdo que se tomó en noviembre de ese año, el acuerdo por la paz, respetarlo. Y en segundo lugar, también tener muy claro cómo las cosas que decía ese acuerdo para llevar adelante el proceso constitucional. A mí ya no me cabe en duda de que hayan personas que no quieran respetar esas reglas que se indicaron en ese minuto, podemos hablar más adelante de eso, o personas que desconozcan que hay una intención real del país por cambiar la constitución. Eso es lo primero. Segundo, respecto de cómo se originó el movimiento social, de cómo llegamos a ese acuerdo social, yo creo que a mí me cargan las caricaturas. De repente la derecha ha abusado de las caricaturas. Eso yo creo que es algo que, como yo siempre digo, yo me siento la nueva derecha porque creo que tenemos que estar fuera de esos vicios. Se ha caricaturizado que hay un grupo de violentistas, que hay un grupo que no quiere hacer avanzar el país. No, no es así. Acá hay de todo en todos lados. Había fuerza, movimientos populares muy amplios que pedían cambio. Cuando vimos que millones de personas marchaban en la Plaza Italia, cuando miles de personas marchaban en nuestras regiones, acá en Tal como muchas movilizaciones, en Curicó también, cuando vemos eso, yo creo que no podemos identificarlo solamente con un sector de violentistas, de específicos. Obviamente hay de esos grupos que muchas veces algunos son grupos delincuentes, grupos que no quieren que esto avance, pero en general no era así. En general, yo no soy partidaria de llamar lo que algunos han dicho que este ha sido un estallido delictual o un estallido de violentista. No, yo creo que esto fue un estallido de la ciudadanía. Mira, a mí me pasa, yo soy hija de profe. Yo siento que represento muy bien a la clase media. Yo vivo acá en el sector del tabaco, en Talca. Tengo una realidad como la que tienen probablemente muchos maulinos y muchos chilenos. Y ahí me pasa que yo veo a mis papás, veo a mis vecinos, veo a mis tíos, y hay situaciones que son muy complejas que nos pasan en el día a día y que las personas están muy cansadas. Hoy día, el otro día yo escuchaba a mi mamá y decía, bueno, todo lo de la AFP pasó también por los sinvergüenza que son la AFP. Entonces hay un disgusto y mi mamá que no es una persona de izquierda, mi mamá que no es una persona violentista, mi mamá que no es una persona que está intentando frenar los cambios en el país, sino todo lo contrario, está intentando avanzar, una persona que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para ir a trabajar, pero siente que hay injusticias que están en el sistema, que son de base, y que la ciudadanía se manifestó legítimamente, porque eso es lo otro, es muy legítimo manifestarse, a favor, en contra del sistema, es En legítimo ese manifestarse, sentido, Constanza, ¿sí? perdón, eh, ¿qué posición tienes tú respecto a las situaciones de violencia policial, que no sé cómo las catalogues, pero de que sí hubieran cierto evento en tanto a las mutilaciones de ojos de personas en las manifestaciones, especialmente en Santiago? ¿Qué posición tomas tú respecto quizás también a las posturas que tomó el gobierno central en tanta represión u otras cosas, como frases que repito textualmente el presidente, estamos en guerra, que igual amenizó la violencia de un tipo que en vez de reducirse, creció y se Creció. extendió, que en los primeros días se extendió desde Santiago, desde el centro de Santiago a todo el país? Oye, a mí yo en ese minuto estaba trabajando en la Superintendencia del Medio Ambiente, así que me tocó vivirlo ahí desde el centro a una cuadra de la Moneda. Me tocó vivir, había mucha violencia policial, había mucha violencia. A mí me impresionaba porque tú todos los días habían grupos específicos que llegaban, sacaban la basura y la quemaban. Y cortaban el metro, pero era todos los días. Entonces, la violencia de unos sectores y de otros fue mucha, y después de las declaraciones del presidente, y ahí yo también creo que hay que hacer un mea culpa. O sea, yo esperaría que el gobierno haga el mea culpa de que ellos también tuvieron culpa en acrecentar la violencia. Cuando alguien dice que estamos en una guerra, es porque está volviendo a hacer una caricatura de lo que está pasando. Cuando alguien dice que está en una guerra, es porque necesita tomar todas las medidas del caso para controlar la violencia, siendo que en la práctica no era así. Entonces yo creo que ahí hay que hacer primero un mea culpa, segundo, visualizar en qué y cómo están las Fuerzas Armadas, cómo están actuando. A mí me llamaba mucho la atención que me daba cuenta que un carabinero común y corriente se sentía muy desprotegido porque sentía que no había una táctica policial, sentía que no sabía qué tenía que hacer, qué había que hacer más o menos, pero también había otro grupo de policía que, digámoslo, se tomó la violencia, comenzaron a utilizar la herramienta de dejar sin ojos a manifestantes,
Imagínense la cantidad de casos de personas que se manifestaron legítimamente que hoy día están sin ojo. Hay otras personas que estaban haciendo daño, que estaban delinquiendo, pero en su mayoría eran personas que estaban manifestándose En ese legítimamente que contexto, dejaron sin ojo. sí, en ese contexto, según tu opinión, ¿hubo violación a los derechos humanos en Chile durante ese periodo? Sí, de todas maneras. O Sí. sea, yo creo, o sea, sería muy raro que alguien dijera lo contrario. Yo creo que hubo violaciones a los derechos humanos, hubo procedimientos indebidos, hubo falta de protocolos, hubo falta de estrategia policial, hubo falta también, porque claro, ¿qué necesitamos para que haya una estrategia policial y para que no haya violaciones de derechos humanos? Una cabeza que sea capaz de poder dirigir de forma adecuada al personal, porque también yo creo que de repente hemos sido muy injustos cuando le echamos solamente la culpa a los carabineros, a los pacos, se ha también hecho como una caricatura de parte de todos ellos, que todos son iguales, y tampoco es así. Ellos son un órgano que tiene que estar dirigido por alguien, que tiene que tener una estratega, y eso, yo vi mucha falta de eso. Vi mucha desprotección a los carabineros, y eso da lugar a que hayan algunos que se tomen la fuerza por sus manos y que llegamos al límite en que estuvimos. Así que yo creo que para mí, quien diga que no hubo violación a los derechos humanos en el periodo después, posterior al 18 de octubre, a mí me parece que estaría profundamente desconectado con lo que pasa en la realidad, con lo que pasó en ese estallido social, sería no saber leer lo que pasó. Y eso ya, también yo creo que es un problema de la política. De repente hay políticos que yo siento que son incapaces de leer lo que está pasando, lo que le está pasando a la gente común y corriente, pero incapaz porque están a un nivel de lejanía que los hace que vean la realidad totalmente con una desconexión total. Lo hemos visto con las ayudas del gobierno, lo hemos visto con algunos proyectos de ley totalmente fuera de lugar, fuera de tiempo. Entonces yo creo que también ese ha sido un error transversal de la clase política. En ese sentido quería hacerte el comentario y avanzando quizás un poco más respecto a cuál es tu postura a nivel constitucional de que Chile tiene una constitución quizá un poco heredada a la constitución del 33 y después al 25 y a la del 80, en el que en situaciones de crisis, a través de los estados de excepción, el presidente tiene los poderes de un rey, o sea, con ciertos límites, pero eso es como un ejemplo bastante simple de lo centralizado que está el país. Entonces, desde esa perspectiva, tú como candidata a la Convención Constitucional, si llegases a utilizar un puesto en la Convención Constitucional, ¿qué forma de Estado y régimen de gobierno te gustaría que tuviera nuestro país para quizás prevenir que todo el poder de cierta persona dependa todo de una persona en situaciones de crisis? Sí, oye, es muy buena pregunta porque como que acá logramos conectar, porque de repente la gente cuando uno le habla de régimen de gobierno, lo nota como muy lejano, nota que casi que, de hecho mucha gente me dice, pero eso no es un tema constitucional, nosotros tenemos que ver los derechos. Bueno, es uno de los temas principales de la constitución. ¿Una constitución para qué está hecha? Es justamente para ver nosotros cómo limitamos las atribuciones del Estado, cómo ordenamos, cómo lo distribuimos. Entonces, la discusión respecto del régimen de gobierno no es menor. Nosotros hemos visto ahora con mucha claridad, no solamente respecto de los hechos que pasaron el 18 de octubre, sino que con la pandemia, yo lo he visto de forma muy clara, cómo la figura del presidente, cómo la figura también del resto del Estado son capaces de tomar decisiones y tienen mucha capacidad para tomar decisiones. Y en estos periodos de excepción constitucional lo vemos de forma muy clara. Como decías tú, nosotros no vamos a tener una constitución que pueda nacer 100% de cero, porque nosotros tenemos una historia constitucional. Tenemos 200 años de historia constitucional, tenemos 500 años de historia como país, entonces en el fondo no es que nosotros podamos llegar y de un día para otro hacer algo 100% nuevo. Y ahí yo creo que es importante este punto, porque yo creo que nosotros el régimen de gobierno que elijamos tiene que ser un régimen de gobierno que tenga algo de conexión con lo que somos como país. Yo creo, a mí personalmente me gusta muchísimo el parlamentarismo. Yo no sé, a propósito, aquí están escuchando a hartos jóvenes, yo no sé si ustedes han visto Borgen, que es una serie que nos muestra de forma muy clara cómo funciona el parlamentarismo, y una serie en Netflix que se la recomiendo mucho, es bien política, pero muy interesante. A mí me encanta la manera, porque es una manera en que los partidos políticos se ponen de acuerdo,
logren haber amplias mayorías. O sea, alguien no llega a gobernar sin mayoría, sino que tiene una amplia mayoría, y yo creo que eso sería muy bueno para un sistema como el chileno. Pero veo que hoy día, si nosotros le damos al Congreso que tenemos actualmente, a mi juicio, el peor Congreso que hemos tenido en la historia de nuestro país, el que tenemos actualmente, un Congreso muy populista, un Congreso que hace poco la pega, un Congreso desconectado de lo que pasa, yo creo que sería un error. Yo creo que sería un muy grave error si le damos más atribuciones a este Congreso, y además creo que sería un problema porque no se conecta con lo que ha sido nuestra realidad institucional. Nosotros solamente en un periodo de nuestro país hemos tenido un parlamentarismo, pero tampoco un parlamentarismo como funciona en otros países del mundo. Era un parlamentarismo a la chilena que básicamente era quitarle los poderes de administración al presidente, pero no tenía un régimen de separación efectiva, Exacto. para ser honesto, para mí no Entonces, era verdaderamente un parlamentarismo. no, y yo creo, De y yo opinión. creo que para nadie era realmente un parlamentarismo. Entonces, al final, yo creo que si nosotros ponemos como algunos engendros que desde la academia, desde el papel, puedan ser súper buenos, en la práctica yo creo que no serían buenos un sistema como el parlamentarismo en nuestro país. Yo soy muy contraria a todo lo que sea como el Transantiago, que en el fondo políticas públicas que cambian de 0 a 100. Y la Y gente en ese queda sentido, panque. Constanza, perdón, sabemos que existe un punto medio entre el presidencialismo duro como el chileno y el parlamentarismo, que es el semipresidencialismo. ¿Qué postura tiene Sí. respecto a él? Sí, yo creo que nosotros si tenemos que avanzar hacia algo es hacia el semipresidencialismo. Tenemos que avanzar primero hacia un régimen de gobierno que permita que el presidente no tenga la totalidad de las atribuciones. Yo creo que hoy día tiene demasiadas atribuciones, hay que mejorar esas atribuciones, y que yo lo veo en algo súper claro. A mí me tocó trabajar siendo asesora parlamentaria al principio, cuando comencé a trabajar, y me pasa todos los proyectos de ley que ingresa el gobierno, que ingresa el presidente, ingresan con urgencia, pero todos, el 100%. El 100% de los ingresan con urgencia. ¿Qué significa esto? Que deja obligado a que el Congreso lo ponga primero en la tabla para conversarlo. Obviamente el Congreso no tiene capacidad para todos los proyectos de ley ponerlos primero en la tabla, y además obstruye la tarea que ellos llevaban haciendo. Entonces de repente teníamos avance en el Congreso, llegaba un proyecto del gobierno, dejaba paralizado el resto de los proyectos, y ese comenzaba a estar primero en la tabla de discusión, lo que no significaba que tampoco lo fuera a salir tan rápido, porque cuando nace un nuevo proyecto de ley hay que comenzarlo la discusión con todas las comisiones. Entonces ahí también yo creo que tenemos un tema. Y, Entonces, perdón, y en ese sentido, ¿qué postura tiene respecto a la clasificación de las leyes actuales que hay en la Constitución? Llámese que existen leyes orgánicas constitucionales y leyes de quórum calificado y leyes simples, que también obstan en un sistema de ingreso único, también de prioridades, de sistema máximo y de mínimo legal, que para traducir a la gente que no está escuchando, que igual no fuimos en una visión muy técnica, son leyes que necesitan de quórums, es decir, de mayorías o sea, sí, suprademocráticas, por decirlo así, que o necesita sea, más más del del 50% en 50%. el fondo, claro, Sí, un 75%, un sí. 60%, que es mucho. Sí, Es mucho. Mira, primero estoy en desacuerdo con que tengamos tantas categorías. Creo que eso no le hace bien a nuestro sistema y lo hace muy complejo para los mismos parlamentarios, pero pues sobre todo para la ciudadanía. Nosotros tenemos que intentar simplificar el régimen de gobierno, simplificar la tramitación legal, simplificar el sistema electoral. Tenemos que intentar simplificar la política, porque si no es muy complejo para un ciudadano común y corriente que no se dedica a los temas legales entender cómo funciona. Yo te puedo apostar a que muchos parlamentarios que incluso que no entienden cómo funciona, no entienden cuántos quórum tienen que juntar, por qué en algunos casos más, en otros casos menos. Entonces yo creo que hay que simplificarlo. A mí me parece que está bien que algunos proyectos de leyes tengan que tener mayorías. Por ejemplo, yo estoy muy a favor con que ahora en la Convención Constitucional tengamos 2 tercios, porque creo que eso va a darle estabilidad a la próxima constitución que tengamos, y no sea una constitución que vaya a durar solamente un gobierno, sino que sea mucho más transversal. Obliga a que uno llegue a acuerdos mucho más mayoritarios, a que uno se ponga de acuerdo, a que haya negociaciones en que sean más transversales. Creo que eso le hace bien a la política. Pero una cosa distinta es que tengamos tantos tipos distintos que finalmente no entendamos cuándo corresponde una vez uno, cuándo corresponde otro. Yo creo que la mayoría de las leyes tendrían que ser por votaciones del 50+1, y en algunas situaciones específicas, para casos en que realmente necesitemos más aprobación, ponernos más de acuerdo, ahí poner quórum que sean un poco más elevados. Pero la generalidad de las leyes debería ser por quórum simple, o sea, 50+1. Oye, y respecto al sistema,
No, sí, que no puedo dejar de decirlo, que yo creo que hay dos cosas. Uno, que el régimen de gobierno, a mí me gusta mucho esa discusión porque creo que es interesante, creo que nos va a hacer que distintos sectores nos pongamos de acuerdo porque yo creo que es un tema que no es tan político, sino que es más técnico y esos debates las se vienen en nuestro país. Creo que es muy interesante, pero creo que no se puede desligar de hoy día cómo está el sistema electoral. Yo me he dado cuenta haciendo campaña, este distrito 17 tiene 19 comunas tan distintas entre sí como Bichuquén, Curicó, Talca, Maule, Licantén, son comunas muy distintas entre sí, son comunas muy grandes, es muy difícil llegar de un lugar a otro. Si uno le pregunta a un ciudadano común y corriente, no conocen a sus parlamentarios. No los conocen quizás porque no han hecho la pega de ir a hacer terreno, uno, pero también porque es muy difícil para el parlamentario llegar a cada una de las localidades. Entonces yo creo que el sistema del régimen de gobierno tiene que ir de la mano con un cambio en el sistema electoral. Tenemos que tener distritos más pequeños. Yo creo que Erróneo este sistema electoral. El sí, sistema, o sea, proporcional, es malo son... sí, yo creo que es muy malo. No sé qué opinión tiene usted, me la pueden dar. Yo creo que es muy malo. Sí, Primero, porque los distritos son muy grandes, entonces hace que el representado se sienta muy lejano del quien lo está representando. que- Y segundo, porque no puede ser que minorías de un 1, un 2%, estén hoy día en el Congreso. Yo creo que eso no tiene Y en ningún ese sentido. sentido habría que volver al binominal o proponer otro sistema nuevo de o por ejemplo, elección No, popular. ¿qué postura tienes, por ejemplo, de un sistema de Hunt que no es lo mismo que el sistema proporcional chileno o que, sí, es que que el sistema también de... necesita otras reglas, pero eh, porque no debemos ser ilusos y cambiar todos los sistemas de régimen de gobierno, forma de Estado y régimen electoral, por decirlo así, caminan de la manito, son trillizos, no es Sí, que son trillos. no es que cambiemos uno y tengamos el sistema que tenemos actual, no va a ser tan sencillo plantearlo así. Exacto, no, yo creo que el sistema que se intentó instaurar, yo creo que es bueno cuando las personas en el fondo marquen una preferencia política, creo que eso es bueno, esa lectura a mí me gusta, que en el fondo, porque eso es lo que hay ahora, hoy día en el fondo se juega por listas, uno marca una preferencia a un interés político, a ciertas ideas políticas, creo que eso es bueno, pero creo que hay que limitarlo a que no salgan minorías de un 1 o un 2%, porque esas minorías son las que hacen muy difícil avanzar después de la pega en el Congreso. Eso ha pasado en la práctica. Minorías del 1 o del 2% que después llegan al Congreso hacen que la tramitación legislativa sea muy compleja porque esos sectores no se logran poner de acuerdo con ninguno otro. A mí me gusta mucho cuando los sectores políticos son capaces de hacer alianzas más transversales. Por eso creo que es muy buena la pega que han hecho ahí algunos parlamentarios en específico de ponerse de acuerdo con el que pareciera contrincante, pero que no es contrincante en la práctica porque tú necesitas alianzas para hacer gobierno. Las alianzas es lo que te permite a ti darle gobernabilidad al país. Cuando tenemos a grupos que representan a tan poquitas personas y que representan intereses políticos tan pequeños, hacen que finalmente después eso en la práctica sea muy obstruccionista. Y por ejemplo en el caso de Boric, que ahí lo veíamos súper claro en la serie, nos demuestra que ellos no tienen esto, no tienen estas minorías representadas en el Congreso, entonces ellos se pueden poner de acuerdo con alianzas mayoritarias. Hay diferencias, está la izquierda, está la derecha, está el centro, pero hay alianzas que son transversales en ciertos temas. Y eso nos falta a nuestro Congreso. O sea, yo creo que se puede mantener el sistema que tenemos actualmente, pero con ciertos límites. Yo creo que los 1 o 2% deberían quedar fuera de quienes puedan llegar al Congreso Nacional. En ese contexto, mencionaste un tema de representatividad regional y, bueno, comparto también la visión de que uno, si no se interesa en el tema, uno no sabe quién son sus representantes legislativos. Y respecto a eso, respecto a la forma del Estado, bueno, también la descentralización es un tema fundamental en esta constitución. No sé si estás de acuerdo con un Estado federal de Chile, un Estado unitario, un Estado regionalista. Eh, Hay muchos detractores del sistema unitario, como también muchos favor en contra del sistema federal. No sé qué opinas sobre este tema. Sí, esta va a ser otra discusión interesante. A mí me encanta el tema de la descentralización porque me tocó trabajar desde el nivel central y cuando uno dice, oye, no, es que Chile es un país muy centralizado, es verdad. Imagínense, les voy a dar ejemplos súper concretos. Nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente, a mí me tocó ver subidas de sueldo o bajas de sueldo de un funcionario de Magallanes. Me tocaba ver si es que usaba más o menos benzina un funcionario de Arica. Me tocaba ver proyectos, si es que un colegio de Arica, del cual yo nunca iba a tener conocimiento de cómo ese colegio funcionaba, de qué necesitaba, si podía ganarse o no un fondo de protección ambiental con más o menos recursos.
ese tipo de decisiones no pueden estar a nivel central, no pueden, porque es ineficiente por donde se lo mire, es ineficiente que desde el nivel central se tomen decisiones para las cuales no hay conocimiento, no está la experiencia, no está la expertise para tomarlo. Y ahí tienen que tomar un rol súper fuerte las regiones, los servicios públicos a nivel regional, cada una de las seremías, cada una de las municipalidades, cada uno de los gobiernos regionales. Hoy día el 8% de los recursos a nivel nacional se define a nivel central. El 8%. En los países de la OCDE es alrededor de un 30%. En Chile el 8%. Entonces yo creo que en Chile hemos hablado mucho de descentralización, que yo creo que es importante, pero lo hemos hablado desde su arista política, desde su arista administrativa. Hemos hablado mucho de los gobernadores regionales. A mí personalmente me dan pena los gobernadores regionales cuando van a hacer campaña, porque están haciéndole campaña a la gente sobre cosas que ellos van a hacer, pero cosas para las cuales no tienen recursos para hacer. Esa es la realidad. Hoy día los gobernadores regionales no están dotados ni de atribuciones claras, porque no sabemos cómo van a funcionar realmente en la práctica con la figura del delegado presidencial que se va a mantener, y cómo eso va a funcionar cuando sean de coaliciones políticas distintas. Imagínense cuando un gobierno regional sea de izquierda y el delegado presidencial sea de derecha, ¿cómo van a conversar? ¿Cómo van a coordinar Una la labor? cohabitación, una cohabitación francesa casi. Y además, Claro. a eso sumémosle que no van a tener recursos, porque es distinto si es que ellos estuvieran dotados de recursos y tuvieran sus funciones claras, pero no van a estar dotados de recursos. La realidad hoy día es que cuando un municipio, por ejemplo, quiere desarrollar una actividad, un proyecto, y no tiene recursos, que es lo que pasa normalmente, ¿a quién va? Primero al gobernador regional. Ya, el gobernador regional en este caso no va a tener muchas lucas. Después va a la subdere en Santiago, que depende de gobierno interior, la subsecretaría de Desarrollo Regional. Y ahí va pidiendo recursos. Yo creo que va a ser un tremendo problema, y eso es porque en Chile nos deberíamos haber planteado primero el tema de la descentralización financiera antes de la descentralización política. Creo que es muy importante que elijamos a nuestras autoridades regionales, de primera prioridad, pero también es de primera prioridad que tengamos recursos suficientes para los proyectos que se vayan a generar a nivel local. Y por eso, y para responder a tu pregunta, yo soy partidaria de que Chile siga siendo un Estado unitario. Creo que por la historia de nuestro país, por cómo ha funcionado, yo creo que sería muy difícil avanzar hacia un gobierno federal, o que cada sus regiones tengan como su gobierno que puedan tomar todas las decisiones. Creo que sería muy complejo, porque además nosotros también hablemos, o sea, digamos las cosas como son. Cuando hablamos de que los gobiernos regionales tengan más plata, también tenemos que hablar de que ellos sean capaces de entregar los recursos con mucha transparencia, que hagan un gasto de esos recursos de forma eficiente, y para eso necesitamos más profesionalización, más modernización de los gobiernos locales, que es algo que pocas veces se habla. Yo ahora cuando me ha tocado conversar mucho con candidatos a alcalde y concejales, yo siempre les digo, yo me la voy a jugar en la Convención Constitucional para que haya más recursos para las regiones, pero ustedes también tienen que jugársela para que los gastos de esos recursos sean bien hechos. Hoy día cuando yo veo en las municipalidades, que es la realidad lo que pasa, en las municipalidades, sobre todo cuando hay pocos profesionales y pocos expertos, hay poca claridad y poco tecnicismo de cómo poder usar bien esos recursos, y eso también sería un problema a largo plazo. Y en ese sentido, También, Constanza, ¿estaría dispuesta a poner un sistema de control más amplio de la Contraloría General de la República? Es decir, por ejemplo, sacar las Contralorías internas de las municipalidades. Yo la otra vez lo ilustraba como, ¿para ti sería una idea posible plantar un controlador municipal dependiente de la Contraloría General de la República al frente de la municipalidad, como el Estado te está vigilando de que seas transparente? Como un gesto de confianza general. Eh, Sí. más bien preguntarte más someramente para ir avanzando quizá un poco más. Oye, a mí me gusta mucho, nos estamos alargando mucho, a mí me gusta mucho la labor que hace la Contraloría. Creo que Bermúdez ahí, que a todo esto de Bermúdez fue profesor de la universidad, él es abogado, y además es especialista en temas ambientales, así que yo soy como fan de Bermúdez, me he leído todos sus libros, me encanta. Y Bermúdez como Contralor General, yo creo que ha marcado un antes y un después en la labor de la Contraloría. Entre Ramiro Mendoza y Bermúdez ha marcado un antes y un después. Hoy día la Contraloría, la ciudadanía, sí valora mucho la labor que hace, valora mucho que realmente es un órgano independiente, realmente un órgano de peso, realmente nos damos cuenta que la municipalidad y los servicios públicos les temen a la Contraloría, pero eso aún sigue siendo muy ineficiente, porque Contraloría, ¿cómo actúa? De la totalidad que tiene, recibe denuncia, y va y sigue algunos sumarios en base a esa denuncia. Y además elige algunos casos específicos, pero no tiene capacidad hoy día
la Contraloría, tal como la tenemos hoy día actualmente, no tiene capacidad para hacer una labor más total en cada uno de los municipios. A mí me parece buena la idea que diste. Yo creo que mientras avancemos en más transparencia, en mejor rendición de gasto y darle una eficiencia mejor a esos gastos, creo que toda la línea tiene que ir para allá. O sea, a mí me parece súper buena la idea. Creo que es perfectamente posible, además, por cómo está funcionando la Contraloría. La Contraloría está muy bien armada orgánicamente, tiene una estructura muy buena. En general, cuando uno, miren, le voy a decir un caso muy práctico, he tenido reuniones con el Contralor y pasa que no es fácil como el resto de los órganos públicos que uno va, habla con el jefe de gabinete y tienes una reunión con un ministro, con un subsecretario, en el caso de estando dentro del gobierno. En el caso del Contralor, tú tienes toda una estructura muy armada que hace que todo sea muy transparente, que sea todo muy abierto. Yo creo que es muy bueno cómo funciona. La estructura interna que tiene Contraloría es muy buena y por eso ha dado muy buenos resultados en todos los sumarios y todo lo que tiene internamente. Así que me parece una buena idea. Em, Yendo hacia otro tema dentro de las principales demandas de la ciudadanía en torno a una nueva constitución, se debate mucho el tema sobre el rol de los derechos sociales y dentro de tu campaña has mencionado de que ciertas cosas no tienen que estar en la constitución. Entonces, ¿qué cosas deben estar en la constitución y qué cosas no deben estar en la constitución y que otros candidatos proclaman? Sí, bueno, yo creo que no todo tiene que estar en la Constitución, creo que eso ha sido un error. Te voy a decir el caso que se me viene al tiro a la cabeza. A mí me han llamado 10 grupos de asociaciones animalistas pidiendo que los animales estén en la Constitución. Yo les digo directamente, yo no los quiero incorporar en la Constitución porque no creo que sean una materia que tienen que estar en la Constitución. En la Constitución hay derechos sociales y está muy bien que estén los derechos sociales. La mayoría de los países del mundo que tienen constituciones, las constituciones tienen consagrado a nivel constitucional, están consagrados a nivel constitucional derechos sociales. Se ha visto que es una manera efectiva de consagrarlo para satisfacer las necesidades básicas de las personas. Pero creo que hay que tener un cierto grado de realismo en todas las discusiones que demos a nivel constitucional. La constitución no se puede transformar en una lista de deseos constitucionales. Eso va a ser imposible. Vamos a generar un nivel de expectativa que luego no vamos a poder cumplir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dejar los ejes rectores del debate, dejar los ejes rectores primero de cómo se va a distribuir el poder, segundo, de los derechos que sean fundamentales que tengan que sí o sí estar, y el resto van a ser inspiraciones para las políticas públicas y para las leyes que son materia, que no son materia de la Constitución, sino que son materia de la pega que haga el Congreso y el gobierno de turno. No son materia Y, constitucional. yendo Entonces ahí, derechamente a los para derechos responder, humanos, ¿sí? sí, no, Sí. ahí yo creo que es muy importante mantener, o sea, yo no sacaría ninguno de los que están hoy día actualmente en el artículo 19, creo que sería retroceder, creo que no es necesario, son derechos que hay, y ahí hay que revisar varios hay que reformularlos, hay que ver cómo se vuelven a designar, porque hoy día hay algunos que efectivamente están, pero no se condice con lo que pasa en la realidad, y además hay que agregar otros, por ejemplo, el derecho al agua, que hoy día no está consagrado como un derecho social, como un derecho humano, sino que está consagrado más bien como un bien de los particulares, un derecho de aprovechamiento de los particulares. Entonces creo que ahí tiene que haber una concepción distinta de cómo está hoy día, porque hoy día no está garantizado como derecho humano ni como derecho social, sino que está de otra manera. Y también el derecho de acceso a la vivienda también yo lo incorporaría dentro del catálogo. El resto tienen que ser mejorados, algunos reformulados, pero creo que agregar muchos más, yo he escuchado de todo. El tema de los animales lo digo porque me acordé ahora, pero he escuchado de todo y creo que eso, no sé qué opinión tienen ustedes, díganme, estaré muy equivocada, pero yo creo que no es materia constitucional, creo que no, Y en me ese pasa sentido, que, no sé, y en ese sentido, Constanza, ¿agregarías en el artículo 1 de la Constitución que Chile es un Estado social y democrático de derecho, como lo hacen las constituciones oye, europeas? Es ese, que sí, hay que ser honesto con lo escucha. eh, esa frase, como esas tres palabras que son capaces de derrumbar cientos de leyes, eh, abriendo una constitución, sí, ¿estarías de oye, acuerdo con eso? ese va a ser el debate de la Constitución, ese. ¿Queremos un Estado social o queremos un Estado subsidiario? Ese va a ser el debate eje, ahí donde tenemos la rencilla. Yo creo que no son incompatibles. Yo creo que se ha malentendido desde la misma derecha el rol de la subsidiariedad. Yo creo que es importante que estén los privados, pero creo que es muy importante que también esté el Estado. Y esa es la gracia de la subsidiariedad, que tiene un papel positivo y otro papel negativo, un rol de abstinencia, de no estar y darle prioridad a que los privados puedan participar de la solución a los problemas públicos, pero también de que cuando tenga que intervenir, intervenga con fuerza y intervenga de forma eficiente, de forma ordenada y con mucha fuerza. Y creo que eso se ha malentendido. La derecha como que lo ha planteado como no, queremos que solamente estén los privados,
la izquierda ha planteado, no, solamente queremos que esté el Estado, y resulta que, por ejemplo, para el proyecto de ley, yo seguí harto esa discusión de cuando se creó la nueva institucionalidad que va a reemplazar al Sename. La discusión se entraba en eso. Algunos decían, no, queremos que esté el Estado a cargo, otros querían, no, que queremos que esté los privados a cargo. Bueno, al final se terminó resolviendo que era rol del Estado la protección de los niños, pero que podían participar los privados. Y estuvieron todos de acuerdo, ahí Gutiérrez con la Carol Baum, que era subsecretaria de la niñez, tomaron la mano y estuvieron de acuerdo, lograron ponerse de acuerdo. Yo creo que lo que tú decías, y cuando se establece como en el artículo 20 de la Constitución alemana, que dice que es un Estado social, tenemos que ver qué va a implicar eso en la práctica, porque a mí eso me pasa con todos los temas, que tenemos que ser súper claros qué implican, en qué se traducen en concreto. ¿Qué significa que sea un Estado social? Que el Estado va a garantizarle esos mínimos a todos, eso está perfecto. Eso, obviamente, ¿quién se podría oponer a eso? Yo al menos no. Obviamente queremos que el Estado le satisfaga todos los mínimos a las personas y que llegue con preferencia a los más vulnerables, a los que menos tienen, y para eso tiene que tomar otras medidas para lograr tener esos bienes básicos. Pero yo creo que no son incompatibles el principio de subsidiariedad con el principio de que tengamos un bien social, de que tengamos bien común. Creo que son sumamente compatibles, pero una subsidiariedad bien entendida. En ese sentido, viéndolo en el tema de la salud, actualmente los dos sistemas, tenemos dos sistemas FONASA y SAPRE, y la cantidad de dinero que recibe por un punto de vista la ISAPRE respecto a la cantidad de afiliados es súper mayor a la cantidad per cápita por FONASA. Entonces, no sé, ¿está de acuerdo con un sistema único de salud? O seguir con este sistema mixto, o sea, cada uno por su lado, crear un sistema mixto con un seguro voluntario aparte en el sentido de salud, porque, claro, dentro de la salud es uno de los temas de que tenemos como país y como constitución, y lamentablemente la constitución tampoco garantiza el derecho pleno a la salud, garantiza el acceso a la salud, Además, ¿cierto? El acceso, claro. además que tenemos que pensar de que vamos a ser el primer país del mundo en hacer una constitución en pandemia y hacer una constitución de crisis climática, para ponerlo en punto de enfoque también. Claro, Sí, oye, y claro, y solamente para terminar la idea, los últimos gobiernos, claro, las distintas leyes estamos como parchando lo que, entre comillas, está fallando. Entonces, ¿no sería mejor como arreglar todo el sistema y poner un sistema único, o poner todo un sistema privado pero que rinda, o poner un sistema mixto? ¿Cuáles son tus soluciones? ¿Debería estar el sí, derecho ya, a la salud en la Constitución? sí, de todas maneras. Es que ya está, y todos los derechos que ya están, yo creo que tienen que estar reformulados cuando tú pasas con el derecho de la salud, que está solamente como el acceso a la salud, que pasa con varios otros. Entonces ahí tenemos que reformular, pero en el fondo no quitarlos, pues, de ninguna manera, sobre todo la salud, un tema súper relevante. Ahí yo tengo especial cuidado con la salud, nosotros con Tomás, yo les contaba, Tomás es doctor, él está trabajando en el CESFAM de Cauquén, él se quiere dedicar a la atención primaria. Nos hemos juntado con varios amigos doctores a analizar cómo poder mejorar el tema de la salud a nivel constitucional, a ver si hay algo que se pueda hacer. Y es difícil, es muy difícil. Yo creo que este es uno de los temas más difíciles porque no hemos tenido la discusión real a nivel legislativo. Siempre la hemos como obviado, la hemos parchado, hemos ido a, incluso en términos como económicos, se han puesto más recursos, después se dice no, no es suficiente, cambia, o sea, no ha habido nunca una posición ni de la izquierda ni de la derecha tan clara respecto de lo que es mejor a nivel de salud. Así como un debate serio, no ha habido a nivel legislativo. Y eso ha hecho que en el fondo hemos ido parchando, pero hoy día nos encontramos con la crisis que tenemos hoy día. Y creo que es muy importante, a propósito de que vamos a estar generando esta nueva carta fundamental en tiempos de crisis y en tiempos de pandemia, que volvamos a como tomar la importancia de lo que es tener una buena salud. En muchos otros países, por ejemplo en Ecuador, tienen 81 veces más palabras de lo que es el derecho a la salud en su constitución que lo que tenemos nosotros. En Ecuador se ha vacunado el 1% de la ciudadanía, nosotros tenemos a millones de personas vacunadas. Y lo mismo con varias otras constituciones en el resto de Latinoamérica, que pasa que consagran este derecho, pero después en la práctica hay pocos recursos. Entonces yo creo, para cerrar, para responder la pregunta, creo que tenemos que tener un sistema de prestaciones básicas que se garanticen los mínimos, que sea mixto. A mí me gusta el sistema mixto, pero creo que tienen que estar garantizados los mínimos y tiene que haber más recursos. O sea, al final ¿En qué aquí sistema pasa también mixto? por un tema. ¿El sistema similar actual? O sea, ¿un fondo público y Sí, un fondo tener, privado? sí, ¿O un fondo que único?
Ah, no, 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 no. Yo creo que tiene que haber un fondo único, pero mantener los dos sistemas. Con eso me refiero a es mixto. decir, Que en Ya, el como un fondo siga seguro habiendo universal de salud mixta. salud con Exacto. un sistema complementario privado. Eso, a eso me refiero. Ya. ya. Con eso me refiero a mixto, que sigan existiendo las dos posibilidades, pero haya como un seguro básico para todos. Tomando también esta perspectiva de derechos que estamos empezando a conversar, que quizás es el punto sabroso de mucha parte de la ciudadanía Sí, le interesa saber, que también no es un tema menos relevante, porque también obsta mucho a las acciones judiciales que pueden salir o subsistir de eso. Pero quería hacerte una pregunta, vamos a hablarte preguntarte sobre derechos sexuales, filiativos y reproductivos en la Constitución, pero también que quería hacer la ejemplificación. Entendemos y también en general en este programa de podcast siempre hemos sido muy pedagógicos en explicar de que la Constitución es un auto, por decirlo así, y los derechos sociales y los derechos en general son los asientos, por decirlo así. Es el confort que hay arriba del auto, pero tenemos que, en ese sentido, siempre es bueno también que tratemos de enfocar la pregunta en cómo se garantizan y no solo en poner en la Constitución porque el papel aguanta todo y lamentablemente las constituciones eh, pueden tener un factor muy importante a nivel humano, pero si no tratan de, de avanzar hacia una sistematización de los principios que en él se instauran, es muy difícil. Y en ese sentido quería preguntarte también, ¿cuál es tu postura respecto a la exclusión de derechos filiativos, sexuales y reproductivos de la Constitución? O más simple, ¿estás dispuesto a que la Constitución diga las familias son el núcleo fundamental de la sociedad? Y sí, lo dije con ese. En plural, sí. Lo dije en Oye, plural. sí, 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 estoy de acuerdo. Yo creo que hay familias distintas, sería como también obviar la realidad, es que eso yo digo, como también un sentido de realidad. ¿Qué pasa en nuestro país? Obviamente hay familias distintas, hay familias que están compuestas por una mujer, por un hombre, por hijo, hay otras familias que no deciden no tener hijos, hay otras familias que son una persona con su hijo, hay otras familias que son dos personas del mismo sexo. Esa es la realidad que pasa en nuestro país. Y como que a mí me pasa que quien diga lo contrario está un poco obviando la realidad, entonces es muy difícil como llegar a acuerdos con personas que obvían la realidad. Yo creo que yo no tendría ningún problema en garantizarlo así, pero siempre dejando, o sea, siempre el núcleo tiene que ser la familia o las familias, pero la familia. Acá tiene que estar muy claro que el Estado está sirviendo a la persona y sirve a su núcleo fundamental, que es la familia, y no es al revés. Cuando nosotros hacemos que sea al revés, que esa es una discusión súper relevante, por eso que yo creo que el artículo primero es tan relevante, porque en el fondo la concepción al revés es una concepción totalitaria, es una concepción que entiende que el Estado es superior a la concepción de ser humano, superior a las concepciones de familia, sea como sean conformadas esas familias, y eso creo que es un error. Yo creo que siempre tiene que estar la persona, la familia, tiene que estar por sobre lo que le diga el Estado. Y por eso cuando probablemente en muchos de los debates de los derechos sociales vamos a tener la discusión sobre cuándo una familia puede elegir, cuándo la persona puede elegir o no, yo siempre voy a estar a favor de que la familia, de que la sociedad civil es mucho mejor para elegir en qué gasta su plata, en cómo toma las decisiones de qué colegio van a sus hijos. En general toma muchas mejores decisiones de las que puede llegar a tomar el Estado, porque la diversidad de la sociedad es tan grande que es muy difícil poder que el Estado pueda llegar a entender esa diversidad. A mí me pasaba mucho cuando el Estado en sus primeras ayudas sociales decidió entregar la caja de ayuda social. Yo decía, oye, pero ¿por qué no le entrega la plata directamente? Si al final una familia va a saber si le faltan poroto o qué champú usa o qué tallarines le gusta comer, si son integrales o no. El Estado es imposible de entender esa diversidad humana, esa diversidad en la sociedad. Entonces, y respecto al otro de los derechos sociales, que no quería dejar de decirlo, lo que decís tú es verdad, el papel aguanta mucho, aguanta muchísimo, el debate también aguanta mucho, pero la realidad es que hoy día, en todas materias sociales, si es que no tenemos después una bajada real a nivel legislativo y a nivel de política pública, va a ser demasiado difícil que podamos avanzar. Y por eso yo creo que es muy importante que en general para los derechos sociales quede claro que las bajadas más prácticas tienen que ser hechas por parte del legislador y que el legislador las tiene que hacer con mucha precisión para que luego estos derechos sociales no se judicialicen, que eso también va a ser una discusión que vamos a tener. Yo creo que es muy negativo cuando los derechos sociales se judicializan y en el fondo no queda todo el contenido a nivel legislativo.
No queda En ese todo así como el sentido, detalle. en ese En la sentido, Constanza, práctica, claro, dale, en la dale. práctica serían, o sea, estaría a favor de un matrimonio igualitario y una adopción homoparental, de que esté constituido en la Constitución, o Sí, sea, que esté en la Constitución. Y también, o no, sea, es que lo que y pasa es que eso no tiene sentido que esté en la Constitución. Lo que tiene que hacer la Constitución es dejar los principios marcos y después que eso sea parte de una discusión legislativa. Con tres palabras podemos echar al piso el libro primero del Código Civil. Pero, pero volviendo es, al... me encanta esa analogía que no me acuerdo qué autor mencionaba que con tres palabras que el constituyente señalare transformarán cientos de manuales en solo historia del derecho, ¿no? Pero volviendo a ese tema, eh, viendo tu formación, tu alma mater, que es la Universidad Católica, que no sé si se puede decir, pero sabemos que hay una amplia influencia de Jaime Guzmán y la escuela constituyente gremialista, por decirlo así. Sí. Y hay un artículo que me va a hacer cargo, que es el artículo 19, número 1 de nuestra Constitución, en su inciso tercero, que dice, el Estado, o sea, perdón, pero habla sobre la vida del que está por nacer. ¿Estás de acuerdo con que eso esté en la Constitución? Porque desde mi perspectiva política, por decirlo así, siento de que es una garantía que está en el Código Civil, que es muy importante, porque protege la vida del que está por nacer, depende también cómo se interprete, pero se le va a rango constitucional. ¿Cuál es tu postura respecto a eso? o sea, más que nada, o Oye, lo sea, primero, yo me siento, sí, o sea, el punto para también tirar el tema a la parrilla, el punto es, ¿desde cuándo consideramos la vida? Es el punto que la piedra en el zapato. También, ya, oye, mira, varias ahí- cosas. Uno, lo primero que quiero decir, yo me siento em, muy orgullosa de ser parte de la Universidad Católica. A mí me tocó vivir la Universidad Concho, fui dirigente estudiantil adentro, armé varios proyectos sociales, estuve a cargo de varios temas. De verdad que fue muy interesante mi época universitaria, yo estoy muy agradecida. Y entre de las cosas que me tocó hacer fue ser ayudante de Derecho Constitucional. Así que obviamente me siento parte del legado que dejaron los profesores que no solamente Jaime Guzmán, sino que son varios constitucionalistas que tenemos en la universidad que han sido muy relevantes para la historia del desarrollo del derecho y de las políticas públicas. Así que primero eso, me siento muy orgullosa porque algunos como que me juzgan un poco, yo siento, por ser parte de la Universidad Católica. Hay mucho sesgo respecto del rol que ha cumplido. Yo creo que el rol público que tiene la Universidad Católica ha sido increíble y es cosa de ver a qué se dedican mis compañeros, en general dedicados todos a los temas públicos y dedicado no solo a ganar plata, como se caricaturiza muchas veces. Lo segundo, yo estoy a favor de la vida 100%, creo que la vida parte desde la concepción, así he sido muy clara en este debate, y me he dado cuenta también que el debate de los temas valóricos son debates que a las personas les causan mucha reacción. En general la gente reacciona, positiva o negativamente. Yo cuando me he declarado a favor de la vida y a favor y básicamente porque yo creo en la libertad y no creo que una persona tenga el derecho de matar a otra. Es básicamente por eso. Yo como que no soy partidaria de que una persona pueda matar a otro que no tiene la posibilidad de decir si quiere vivir o no. Creo que decidir sobre otra vida, yo al menos no lo logro entender. Creo que está bien haber regularizado las tres causales, en eso estoy a favor, pero no estoy a favor del aborto libre y creo que sí se tiene que proteger la vida del que está por nacer. Bueno, pero a propósito de esas discusiones, yo varias veces lo he dicho y me han llegado amenazas de muerte incluso por haber dicho eso, lo cual es bastante como contradictorio, porque siempre apelan a la vida de las mujeres, pero uno por otro lado ve, a mí me han llegado amenazas de muerte con la dirección de mi casa. Ha sido bien duro esa parte de la campaña. Yo diría que la más dura de todas. Obviamente, pero, o sea, estamos en un ah, estado democrático, las amenazas de muerte no son válidas en ningún contexto. O sea, poniendo en discusión también el tema del aborto libre, si bien uno valora la discusión, o sea, el punto en contra del aborto libre, sin embargo, otros lo ven por un punto de salud pública, porque los abortos clandestinos siguen ocurriendo a nivel nacional, o sea, y es masivamente se están ocurriendo los abortos clandestinos, y cómo brindamos protección a esas personas que están en una situación de aborto, cómo brindamos protección si no hay una protección social efectiva, si el sistema de adopción e interno Sename no funciona,
Y por otro punto más político, el sector que representa siempre ha estado en contra de la salud sexual. O sea, estuvo en contra en un momento de los preservativos, estuvo en un momento en contra de las campañas contra el VIH, estuvo en un momento en contra, bueno, y muchos temas políticos estuvo en contra. Pastilla Entonces, el día después, también Pastilla de después, Duele que tiempo fue de muy invierno. difícil. Oye, Y también, bueno, y también Aborto en tres causales. Fueron proyectos muy difíciles de sacar frente a un parlamento también politizado y también como una candidata de Vamos por Chile o Chile Vamos eh, puede dar garantía, si está en contra del aborto libre, de que haya una efectiva educación sexual a toda la gente que lo necesite. Oye, cuando a mí me achacan por todos los males de Chile Vamos, yo siempre les digo, en buena hora llegó la nueva derecha, en buena hora llegó las personas pensantes, que en el fondo no vamos a estar. Yo siempre les digo, acá en el proceso constituyente tenemos que elegir a personas pensantes, personas que manejen el tema constitucional, porque si no va a ser muy fácil que lo mismo de siempre, aunque no salgan electos, sigan manejando cómo funcionan las cosas. Yo creo que por eso es muy relevante que elijamos a personas nuevas, a personas jóvenes, y que tengan el carácter y la valentía para ir a defender lo que creen en la Convención Constitucional, no solamente respecto de los sectores distintos a los que piensan como uno, sino a los que se quieren quedar en el pasado de las ideas de derecha. Así que eso es lo primero, como que para distinguirme un poco, yo creo que yo represento a una nueva generación de la derecha, una generación de la derecha que está mucho más renovada, que se quiere quedar como lejos del pasado porque no nos sentimos representados por esa clase política ni por ese sector. Pero aún así sigo siendo de derecha, me siguen representando las ideas de la libertad, las ideas de una sociedad libre, las ideas del progreso económico, esas son las ideas que me representan. Yo creo que seguir como negándose a la educación sexual es totalmente como contrario a lo que también pasa en la realidad, es que por eso yo les digo como un sentido de realidad. ¿Cómo nos vamos a negar a educar sobre el VIH? Además, que vimos el año pasado que las cifras estaban muy altas nuevamente en nuestro país, cosa que no había pasado, íbamos a la baja y volvimos a subir. Entonces son temas que no pueden seguir siendo temas tabú. Pero a mí me parece que afrontar la difícil situación que tiene una madre cuando tiene un embarazo indeseado con la muerte de esa persona que está por nacer, me parece que no es la manera correcta de afrontar un problema público. Creo que hay que Constanza, afrontarlo con mejorar la institucionalidad del Sename, con mejorar el acompañamiento que tienen esas mujeres, pero no afrontarlo con que las personas con que las personas tengan el derecho a matar a otro. Y por eso, solamente para cerrar, por eso mismo, porque yo sé que el debate sobre los temas del que está por nacer son muy relevantes y que también hay que predicar con el ejemplo. Yo desde tercer año estuve involucrada en prácticas con el Sename, fui ayudante del Sename, porque me parecía que ahí había una como labor demasiado clara que podía hacer porque el Estado había estado muy ausente y muy al debe de esa discusión. Y me tocó ver desde dentro de los hogares del Sename cómo el tema realmente no funciona, cómo hay abusos, cómo hay violaciones, cómo los niños sufren, cómo los niños son discriminados por su mismo vecino. O sea, el problema es gigantesco y para la discusión constitucional yo he conversado varias veces con la María José Castro, que es la que va a estar que es la que está liderando todo el proceso de la nueva institucionalidad del Sename, que viene a acabar con el Sename y a armar todo de nuevo. Realmente están haciendo un trabajo de joyería, conversando con cada uno de los establecimientos, viendo, son muchas variables, desde la salud que tienen, la educación, las cuidadoras, cómo funciona el trámite para la adopción. O sea, el tema, todo lo que involucra el tema del Sename es demasiado multisectorial y se está intentando avanzar. Se supone que en octubre de este año va a estar esa nueva institucionalidad funcionando. Constanza, en ese sentido, voy a hacer dos preguntas para ir avanzando. Sabemos que aborto libre no es lo mismo que despenalización. ¿Estarías desde tu postura la despenalización del acto de la madre, el hecho de abortar, que no es lo mismo, que implica una pena de cárcel, a Sí. pesar de que estadísticamente es muy poco? Y lo segundo es, ¿qué postura tienes respecto al tema valórico que viene por antonomasia ligada al aborto, que es el fin de la vida, que es la eutanasia, en los términos del proyecto actual? Oye, estoy a favor, creo que a ninguna mujer en ese momento tan complejo se la puede llevar a la cárcel por eso. O sea, no sé, a pesar de que en la práctica no se hace, igual creo que es algo que innecesariamente está en la ley, siento que podría no estar, eh, y además no hay persecución respecto de esos delitos en la práctica, entonces es ridículo tener, y pasa con muchas leyes que en el fondo están como en materia legal, pero después no hay ninguna realidad en la práctica con la persecución que tienen esos delitos. Y con respecto a la eutanasia, miren, a mí me pasa, yo como que siempre he dicho como que no tengo una posición 100% tomada, pero yo diría que estoy más a favor que en contra.
Y por la siguiente razón, porque creo que es bueno, tal como yo defiendo la libertad de que esa persona pueda nacer, y por eso como que me pasa que creo que está muy mal que otro pueda decidir sobre esa vida, en este caso, la persona sí puede decidir sobre una u otra cosa. Y creo que eso es bueno. Y yo valoro muchísimo ahí, y a mí me gustó mucho cómo quedó el proyecto de ley que se despachó desde la Cámara de Diputados hace poquito tiempo, hace unas 3 semanas, respecto de la eutanasia. Creo que fue muy bueno el proyecto de ley y que ahí luego tenemos buenos proyectos de ley porque se logran poner de acuerdo. Eutanasia, pero en conjunto con cuidados paliativos, con la medicina paliativa. Yo tengo dos amigas doctoras de la Universidad Católica también que se dedican a la medicina paliativa y me cuentan la falta de recursos que hay para ese tipo de medicina. Entonces yo creo que ahí teníamos una deuda y creo que este proyecto de ley lo aborda de buena manera. Entonces creo que avanzar en este sentido con el proyecto de ley con eutanasia, pero acompañado de más recursos y mejor medicina paliativa, creo que es bueno. En ese sentido, eutanasia solamente en casos terminales, enfermedades terminales, porque hay, bueno, Sí, se presentaban sí, indicaciones, si no me equivoco, Camila Vallejo presentó una indicación asociada al o sea, a la depresión, el eh, suicidio asistido, sí, sí, a suicidio Suicidio en asistido, enfermedades psíquicas. en enfermedades psíquicas, sí. la depresión principalmente, en eso no estaría de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Estaría de acuerdo en el caso de las enfermedades terminales, enfermedades que son muy dolorosas, que creo que ahí las personas sí tienen, de nuevo, la posibilidad de elegir. Y eso me pasa con el aborto, que hay una persona que no tiene posibilidad de elegir. Eso me causa mucho ruido, pero en este otro caso sí hay una posibilidad de elegir, hay una persona que está viva, no sé, pero siempre con cuidados paliativos. Por eso creo que el proyecto de ley a mí me gustó cómo salió. Vamos a ver ahora qué trámite y qué se le agrega en el Senado. Y en ese Y en ese sentido sentido, dale nomás, vea. solamente chiquitito, en el caso de todos los temas valóricos que, por ejemplo, el partido La UDI se ha- se ha dedicado a entrapar quizá o mejorar en algunos casos. Pero tampoco todo. Este proyecto de Claro, ley, el último, salió con votos de la UDI. claro, pero referente a eso, ¿cuál es el rol de, tirándolo a la religión principalmente, cuál es el rol de la religión en el Estado? Porque actualmente el Estado chileno es aconfesional, o sea, es un Estado que no tiene una religión oficial, pero que sí tiene ceremonia religiosa. Entonces, ¿eliminarías totalmente Sí, las fue muy expresiones raro. religiosas? Un Estado full laico, o sea, Bueno, 100% laico. Que en vez de eso que jure, prometa. Un oye, pero laicismo eso, francés, Claro, oye, por pero eso no decirlo nos va así. a competir a los convencionales constituyentes, en todo caso, esa materia. Pero yo soy partidaria de un Estado laico. Yo personalmente soy católica y soy católica practicante, o sea, pero creo que es malo que el Estado sea religioso, o sea, no sé, y yo creo que nadie está a favor de un Estado religioso. Yo no lo he escuchado a nivel político y como que mantenemos algunos sesgos, pero en general en la discusión pública yo he estado bien metida en los temas, en las discusiones del Congreso, soy bien latero, hoy día a la mañana estaba escuchando el canal del Congreso, y en general los argumentos cuando hay discusiones valóricas de otro tipo, no son argumentos que están basados en la religiosidad, son argumentos que están basados más en técnicas médicas o en otro tipo de cosas. De hecho, por ejemplo, a mí algo que me llamó la atención porque pensé que pasaba, cuando se escucha a comisiones de expertos no se escuchan a grupos religiosos. Al menos en las últimas discusiones que tuvimos, se escuchan a grupos como de médicos que están a favor de los cuidados paliativos por sobre la eutanasia, pero no se escuchan a grupos religiosos. Entonces yo creo que también es como, esa no es una discusión tan Superamos real. esa etapa en que me acuerdo del el fallo de la píldora el día después que un ministro, que no Sí, era sí, precisamente derecho, dijo, o no recuerdo, dijo, yo opino lo que opina el arzobispo, que no, no deja sí, de ser fuerte, impactante. claro, impactante. Oye, y ojo que eso no fue hace tantos años atrás, eso fue el 2008. claro, fue en el 2008. Eso no fue hace tantos años atrás. Pero por eso, pero igual yo creo que ya eso ya no sé, yo creo que quedó en el pasado. No están en la práctica, además de alguna u otra misa que haga el presidente, pero también hace las ceremonias religiosas con los judíos, hace temas con como que también intenta ser como bien. Yo nunca he visto que esté como metida la Iglesia Católica definiendo las políticas públicas del país. Al menos en estos momentos yo no lo veo. No creo que sea. También creo que es como una caricatura más de que la realidad de lo que pasa. Ya entrando a la última parte de nuestro programa, que es una especie de pregunta relámpago. Primero vamos a tomar temas bastante serios, pero también un poco más relajados
para ir cerrando de una manera más distendida, es, primero, Constanza, tú eres talquina, ¿cierto? Desde siempre. Sí, Es una tranquila. pregunta muy crucial que aquí va a caer. ¿Los completos son con el pan calentado al vapor o tostado? Al vapor, Por- 1000 veces. mucho más. Queda más blandito al tostado. Oye, el otro día comí uno un poco antes de terminar la primera parte de la campaña y me llegó, pero tostado, tostado negro, duro, ¿no? Lo compré en la Avenida del CAI. Ya. Ahora un poco más, que estas son preguntas más de sí, ¿no? Y un poco más difícil, pero también era buena esta pregunta ¿Ya? para distender que, ¿no? Es, eh, ¿estás de acuerdo que se incluya la sindicalización, el derecho a huelga en la Constitución, hablando de mayo, por ejemplo? No. ¿No? Ya. Eh, ¿La justifico o no? O al final puede ser las más interesantes, las justificamos, ¿no? O, bueno, creo que se cayó Ángel, pero dale, Rápido, como justifícala así vamos que. a hacer una. Si quieres, Ahí ¿no? sí. Ángel, ¿no te escuchamos un poco? Dale nomás si quieres justificarlo para que no quede en el aire, porque igual es una pregunta compleja. Sí, miren, a mí me pasó que yo trabajé en el servicio público, me di cuenta todos los privilegios que tienen los funcionarios públicos que están parte dentro de los sindicatos y creo que le hacen mucho daño a cómo funcionan los servicios públicos, mucho daño, y lo digo con responsabilidad. Yo siempre he sido partidaria de que los funcionarios públicos tengan menos privilegios y más responsabilidades claras, así como los políticos, y creo que el derecho a huelga, si está a nivel constitucional, va a hacer que tengamos cada vez más de estos grupos que son minoritarios, pero que logran hacer que muchas personas estén obstruyendo los sistemas de trabajo. Creo que es un tremendo daño. En esa segunda pregunta es difícil. ¿Sistema tripartito de reparto, o sea, sistema tripartito de pensiones en lo relativo a seguridad social en Chile? ¿Sí o no? Ya, qué difícil Digamos, también. digamos tripartito como un pilar solidario, un pilar contributivo de parte del empleador, y un pilar Sí, de parte del trabajador. sí, en principio sí, Al principio sí, sí, con matices, ¿no? Eh, una pregunta difícil. ¿En la Araucanía hay terrorismo? sí. ¿Justifico, Ve- no? sí, Al final, para que al final. avancemos, ¿no? Oye, hay terrorismo y creo que también hay narcoterrorismo, que es algo que hemos hablado poco. Yo creo que el narcotráfico, y de verdad que yo creo que acá, pucha, la gente en las poblaciones sobre todo me lo dice, pero todo el rato a mí me ha llamado la atención como uno de los temas que más la gente me dice y que no está en la agenda pública. El narco está en las poblaciones y está haciendo mucho daño y en la Araucanía ya han habido señales súper claras, procedimientos judiciales al respecto. Creo que no hay mucha duda ahí, mi opinión. Tomando ese tema, ¿legalización de algunas drogas en base a su regulación? No, ¿No? Ya. Eh, pero tampoco creo que deba ser materia constitucional. Ojo, ya. no creo que deba estar esa materia a nivel constitucional. Hay algunos que también me han pedido firmar peticiones. Creo que no es materia constitucional, es materia legal. Le va a tocar a los parlamentarios discutir eso. Claro. Em, ya, probablemente no sea un tema constitucional. Educación gratuita. Actualmente, ¿cómo funciona? Gratuidad 100%, la no existencia de colegios particulares subvencionados. En algún momento también se pensó en no brindarle financiamiento estatal a universidades privadas, 100% privadas, no públicas. ¿A favor o en contra de eso? En contra. Creo que la educación particular subvencionada es buena, creo que hay que privilegiarla. Creo que colegios como el Camí, yo tengo más cerca el Liceo Santa Marta, colegio que salió cuarto en ranking PSU, colegio que hace una tremenda pega, que no reciban recursos de parte del Estado, creo que sería un tremendo error. Lo mismo pasa con universidades como el Alberto Hurtado, la Diego Portales, que al principio, como iba el proyecto de Bachelet en su segundo periodo, hubiera quedado sin gratuidad ese tipo de universidades y gracias a un fallo del Tribunal Constitucional quedaron con recursos asignados. Creo que ese tipo de educación la hace bien en nuestro país. Creo que lo público
lo estatal no puede ser solamente sinónimo de lo público. Creo que hay universidades privadas que sí cumplen un rol público muy importante y no tenemos que dejar fuera a esos alumnos que pueden acceder a ese tipo de instituciones. Bien, ya cerrando este muy interesante capítulo que abarcó mucho, porque entendemos también que el proceso constituyente y el marco valórico tiene mucho que decir respecto a qué va a conversarse en la Constitución. Sí. Como siempre se ha dicho, la Constitución es aquel libro que limita el poder de los poderosos, por decirlo así, el poder del Estado, que es garante, pero también es peligroso dejarlo tan a rienda suelta. En ese sentido, Constanza, que queremos agradecerte de parte de Utalca Podcast, como estudiante de la Universidad de Talca, y queríamos preguntarte si quieres hacernos alguna recomendación cultural, artística o musical para nuestros podcast escuchas. Oye, no, muy agradecida a la instancia, creo que fue súper buena la conversación, logramos tratar hartos temas, así que estuvo bien bueno como el nivel de conversación. Yo soy, además de ser abogada, he hecho mucho teatro toda mi vida. Desde muy, muy chica hago teatro. Tengo 2 minor en teatro, en dramaturgia teatral. Así que les quiero recomendar que en este tiempo vean muchos musicales. Me ha impresionado la cantidad de musicales, la cantidad de obras de teatro que están disponibles hoy día, abiertas. Muchos teatros abrieron varias obras de teatro musicales que están grabadas, las abrieron de forma gratuita. Para que se metan y revisen. Yo creo que en Chile todos deberíamos ver Los Miserables, todos deberíamos ver El Rey León. Hay musicales que son muy buenos, icónicos, así que aprovechen porque ahora hay muchos espacios en que están de forma gratuita. Creo que el teatro y las artes nos hacen muy bien, nos hacen mucho más humanos, nos hacen conectarnos con nuestras emociones y que podamos entender la sensibilidad también del resto de las personas. Así que muy invitados para que vean no solamente las típicas películas de Netflix, sino que también nos abramos a ver como otro tipo de arte que es el teatro, que siempre ha estado como en segundo lugar después del cine, pero a mí me parece muchísimo más apasionante, atractivo, y creo que en este periodo de pandemia también nos puede ayudar a conectarnos con esas emociones que hoy día las vemos más escondidas. Y también para finalizar, te dejamos el micrófono aquí, Utalca Podcast, para ti, un mensaje a todo el distrito 17, a tus votantes, a tu familia, a quien quieras decirle un saludo. El espacio es tuyo. Sí, bueno, para todos los que estuvieron escuchando esta un poquito más de 1 hora de conversación, creo que es muy importante tener en la política nacional y en la política regional nuevas voces. En la candidatura a la Convención Constituyente van muchos de los mismos de siempre, que hemos visto de una u otra manera, que han estado antes presentes tomando las decisiones relevantes del país. Creo que es importante que se abran los espacios para nuevos liderazgos jóvenes, para liderazgos que estén preparados en la discusión constitucional. Creo que no da lo mismo quien vaya a representarnos en la Convención Constitucional, no da lo mismo si vive o no en el Maule, si es de acá o no da lo mismo cuál es su historia pasada. Creo que es importante y que vayamos a un debate de frente, a un debate sin caricatura, a un debate también que sea bien serio para que realmente podamos tener una nueva constitución para Chile en el periodo de 1 año y esto no se alargue. Así que yo tengo muy buenas expectativas respecto del proceso. Yo tengo harta información en mis redes sociales. Estoy como Constanza Gajardo, como Chica Maulina, en Facebook y en Instagram. Así que me pueden buscar. Contesto todos los mensajes, buenos, malos, positivos, negativos. Así que escríbanme nomás y ahí voy a estar respondiendo todo. Este fue un nuevo capítulo de Utalca Podcast. En esta ocasión, Utalca Constituyente. Muchas gracias a todos nuestros podcasts escuchas. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el sentir y pensar de la Universidad de Talca ni de Utalca Podcast.